Noches, profesora. En esta oportunidad, mi compañera y yo vamos a presentar nuestro último portafolio, que es el portafolio final, con el fenómeno económico que hemos escogido, que es la migración venezolana en el Perú. Los integrantes de este informe académico son Hernández Coronel Ángela y quien les habla, Brusquis Sabrina. En esta oportunidad vamos a poder ubicar en el índice los puntos que vamos a tratar en dicho informe. Buenas noches, profesora. En el índice vamos a tratar acerca del resumen, la introducción, preguntas de la conceptualización, causas de la migración venezolana como fenómeno y su relación con la teoría neoclásica, los conceptos económicos, análisis a nivel macroeconómico y las conclusiones. Ahora, en el resumen, la profunda crisis existente en Venezuela ha generado el mayor flujo migratorio de América Latina, estimándose que para fines del año 2023 el Perú, segundo país de acogida, y Colombia contara con una población de migrantes y refugiados venezolanos cerca a los 1,45 millones. Al respecto, es claro que ninguna población se encuentra preparada ni para dejar de manera forzosa su país de origen debido a la crítica y crisis existente. Introducción. Durante la última década, la situación política y económica de Venezuela ha generado una profunda crisis, causando la migración forzosa y masiva de más de 6 millones de venezolanos en búsqueda de mejores oportunidades, de los cuales unos 5 millones han sido acogidos en distintos países de América Latina. En este contexto, la región afronta el mayor flujo de personas refugiadas y migrantes de su historia, originando una serie de retos y oportunidades tanto para la población migrante como para la población de acogida o receptora. Pues sin ninguna duda, la población se encuentra preparada ni para dejar de manera forzosa su país de origen ni para acoger de manera masiva. Ahora, preguntas de contextualización. ¿Qué es la migración? La migración es el desplazamiento de personas de un lugar a otro para establecerse en un nuevo emplazamiento. La migración puede ser voluntaria o involuntaria y puede ocurrir por una variedad de razones diferentes, como van desde cuestiones económicas hasta ambientales o incluso sociales, motivos de la migración. Existen los factores de empuje y atracción. Los factores de empuje son las razones por las cuales las personas abandonan un país y los factores de atracción son la razón por la que se mudan a un país particular. Los factores sociopolíticos. La persecución étnica, religiosa, racial, política y cultural empuja a las personas a abandonar un país. Un factor importante es la guerra, las amenazas, los conflictos y la persecución del gobierno. Los que huyen de conflictos armados, violaciones de derechos humanos o persecución tienen más probabilidades de ser refugiados humanitariamente. Factores demográficos y económicos. El cambio demográfico determina cómo se desplazan y migran las personas, una población en crecimiento o en disminución, que envejece o es joven, tiene un impacto en el crecimiento económico y las oportunidades de empleo en los países de origen o en las políticas de migración en los países destinos. La migración demográfica y económica está relacionada con las normas laborales deficientes de altas tasas de desempleo a la salud general de la economía de un país. Los factores de atracción incluyen salarios más altos, mejores oportunidades de empleo y un nivel de vida más alto y de más oportunidades. Factores medioambientales. El medio ambiente siempre ha sido un motor de migración, ya que las personas huyen de desastres naturales como inundaciones, huracanes y terremotos. Con el cambio climático, se espera que se acentúen los eventos climáticos extremos, lo que significa que más personas podrían acabar migrando por este motivo. Según la Organización Internacional para las Migraciones, los migrantes ambientales son aquellos que debido a cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente, afectan negativamente sus vidas o condiciones de vida y están obligados a abandonar sus hogares habituales, ya sea temporal o permanente, y que se muden dentro de un país o en el extranjero. Causas de la migración venezolana. La crisis venezolana. En la práctica, Venezuela ha tenido dos presidentes en los últimos 23 años. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez, quien gobernó en 1999 hasta el 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia. Por otro lado, la crisis económica ha generado un deterioro de las condiciones de vida.
Las reservas probadas de petróleo de Venezuela son las más grandes del mundo. No obstante, el país vive una crisis económica sin precedentes. La caída internacional del precio en el año 2014 fue demoledora para la economía venezolana, debido a que el petróleo representaba cerca del 95% de sus ingresos en exportaciones. En consecuencia, el país entró en déficit de moneda extranjera, limitando la importación de bienes y ocasionando una crítica escasez de productos. Aunque en el año 2021 se había registrado una inflación anual de 686,4%, mostrando cierta mejora, pues Venezuela continúa teniendo la inflación más alta del mundo. El Estado venezolano no solo ha envuelto a sus ciudadanos dependientes de sus servicios y productos al ocasionar un colapso del sector privado, sino también les ha impuesto mecanismos de control y coacción a través de diversos programas sociales. Tras este colapso del sistema socialista impuesto en Venezuela, los ciudadanos se han quedado desabastecidos. Ahora, las respuestas del Estado peruano. Como se ha mencionado, el Perú es el segundo país que acoge la mayor cantidad de venezolanos en América Latina. La mayoría de ellos, casi el 90%, ha ingresado por la vía terrestre, requiriendo satisfacer de manera inmediata sus necesidades básicas, tales como la alimentación, la vivienda y servicios de salud. Se estima que para fines del año 2023 habrá 1,45 millones de venezolanos en el Perú. En ese sentido, el permanente y masivo arribo de venezolanos ha obligado al Estado peruano, particularmente al Poder Judicial, a realizar diversos cambios en la política migratoria, la misma que en los últimos años oscila entre la hostilidad por el endurecimiento del control migratorio, las expulsiones, los rechazos en frontera y los controles de identidad, y la hospitalidad selectiva, la cual busca diferenciar entre los desastres e indeseables dentro de la población migrante. La migración venezolana como fenómeno y su relación en la teoría neoclásica. Ahora, las diversas teorías han tratado de explicar el fenómeno migratorio, aplicando principios como el trabajo, la exclusión, la represión, falta de libertades políticas y oportunidades, entre otras. Al respecto, la teoría neoclásica, de la cual se desprende la teoría de los factores push-pull, ha tenido un mayor impacto en la comunidad científica, que menciona lo siguiente. Pues este planteamiento se apoya en la teoría neoclásica, lo cual concibe la migración como una decisión personal para maximizar el ingreso frente a las diferencias geográficas en la oferta y demanda del trabajo. Conceptos económicos. Cuando hablamos de los conceptos económicos, más que todo es la política económica en el Perú. La política económica del Perú está orientada a promover el crecimiento sostenible del país. A pesar de este flujo migratorio de muchos venezolanos hacia el Perú, la meta principal es mantener la estabilidad macroeconómica mediante la efectiva gestión de estos indicadores, ¿no? Como el PIB, los precios y el tipo de cambio. Una de las principales características de la política económica en el Perú ha sido establecida más que todo para poder estabilizar, ¿no?, la macroeconomía. El BCR, el Banco Central de Reserva del Perú, ha optado por un enfoque más que todo de inflación y ha logrado mantener una tasa baja, la cual muestra una tendencia a la desaceleración. Además, el país ha reducido un déficit fiscal. Se prevé que las exportaciones tengan un crecimiento moderado, ¿no? Establecido, un balance que haya. Esto pasa por intentar reducir un empleo, más que todo informal, de estos migrantes que vienen acá al Perú, en el cual se encuentra una gran parte de la población laborando, pero de una forma activa, no más formal. Además que mejorar estos servicios como educación, salud y abastecimiento de agua, más que todos los servicios necesarios, ¿no? Tipos de política económica. Existen varios tipos de política económica en el Perú que esta va a implementar más que todo para poder alcanzar estos objetivos, que es la política monetaria, la política fiscal, la política comercial, política económica, social. Cada uno de estos tipos de política económica tiene sus propios objetivos y herramientas y pueden ser empleadas de forma combinada o individual para así alcanzar objetivos económicos en general, cuando hablamos de economía en general. Tipo de cambio en el Perú. El tipo de cambio
Bueno, en el Perú, más que todo, mide el valor de una moneda en términos de otra. En el Perú, el tipo de cambio se mide señalando la cantidad de moneda nacional, los nuevos soles que nosotros sabemos, que se debe pagar para comprar una unidad a la moneda extranjera. Por ejemplo, en dólares. El BCR del Perú, Reserva del Perú, es el encargado de fijar el tipo de cambio en el Perú. Pero nos preguntamos, ¿por qué es importante el tipo de cambio en nuestra economía? Pues la importancia de estos tipos de cambio radica en que sirven como indicador de la competitividad de una nación con el resto del mundo, ¿no? Con más que todo internacional. ¿Por qué es importante el tipo de cambio para los migrantes venezolanos? Los migrantes venezolanos están siempre atentos al tipo de cambio en el Perú, ya que estos envían sus remesas, ¿no? Se denominan remesas a los envíos por dinero que realiza un trabajador que labora en un país extranjero, o sea, ellos trabajando acá para cuando envían a su país natal. Y es como un cambio, ¿no? Más que todos a Venezuela. Cuando hablamos de productividad en la pandemia de estos migrantes venezolanos en el Perú, más que todo se habla de un estudio realizado por investigadores de la Universidad, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, de UCIL, que reveló que los migrantes venezolanos contribuyeron con aproximadamente 35 millones de dólares a la economía peruana. Esta inyección económica, por así decirlo, fue principalmente a través del consumo y la recaudación de impuestos por parte de estos trabajadores formales, por así, durante el primer año de la pandemia, más conocida como el COVID-19. Hasta la fecha se estima que 1.5 millones de personas han migrado a Venezuela, de Venezuela a Perú, ¿no? Generaron un impacto significativo en la economía de nuestro país. Productividad de los migrantes venezolanos en el Perú. En el caso del Perú, son varios los estudios que demuestran el impacto de la migración venezolana en el crecimiento económico del país y los beneficios de la integración social, ya sea económica, política de esta población, ¿no? Por traer el desarrollo. Alrededor de 1.6 millones de refugiados y migraciones de la plataforma R4B, aunque más del 75% de la cual, bueno, actualmente la población refugiada de migrantes venezolanos vive en Lima, que más que todo es la capital, ¿no? De Perú, ya que esta presenta, bueno, ya que está presente un 17, ¿dónde está? Ya me perdí, bolita. Ya que esta presenta, lo cortas, ¿ya? Mm. O no lo puedes Sí, cortar, sí, se puede cortar. ya. Ya que está presente un 17 de las 24 regiones del país, dejando definitivamente atrás la hipótesis de que este sería un proceso migratorio temporal. Análisis a nivel macroeconómico. Implicaciones macroeconómicas de la inserción laboral. Basado en un modelo de crecimiento a largo plazo, se estima que el efecto demográfico de la migración venezolana impulsaría temporalmente el crecimiento económico y atenuaría modestamente el crecimiento de PBI per cápita del Perú. Indicadores de formalidad laboral de los inmigrantes venezolanos. Aquí tenemos un 89% de los trabajadores dependientes que no tienen contrato. Un 76% trabajan en empresas muy pequeñas, ¿no? De 1 a 10 trabajadores, por así decirlo, que tienden a ser menos productivas y más informales. Y un 91% de informalidad. Acá observamos que hay un mayor porcentaje de personas que trabajan informalmente en nuestro país. El 97% no tiene seguro de salud otorgado por el empleador, o sea, trabajan igualmente de una manera informal, sin los seguros necesarios. Análisis a nivel microeconómico. Ingresos monetarios y no monetarios. El ingreso monetario promedio mensual de estos inmigrantes venezolanos declarado por la población, bueno, por la población ocupada es de 1.200 soles. En el caso de estos inmigrantes no monetarios, entrega de alimentos, viviendas, vestido, calzado, salud, entre otros objetivos o artículos por los trabajos realizados, el promedio de ingreso mensual solamente sería de 240 soles.
frecuencia de pago de estos salarios, ¿no? De estos inmigrantes venezolanos, un 45,0% percibe de esos ingresos semanalmente, ¿no? Y un 24,7% percibe ingresos quincenales, mientras que un 19,8% percibe ingresos mensuales y un 10,4% de manera diaria, constante. Consumo y realidad de vida de los inmigrantes venezolanos en el Perú. Aquí podemos observar su tipo de vida, ¿no? De acuerdo de los, con los resultados obtenidos en POVE 2022, un porcentaje bueno, promedio de estos hogares de refugiados y migrantes de Venezuela en el Perú reside en edificios, departamentos, ¿no? Como un 57,4% de los hogares. Asimismo, relativamente alta la proporción de hogares que residen en casas independientes, como observamos un 38,7% total de hogares que pueden recibir estas personas, ¿no? Abastecimiento de agua, la mayoría de estos hogares conformados por la población migrante de Venezuela posee agua procedente de la República al interior de sus viviendas. Tipo de conexión también de los servicios higiénicos de la vivienda, alrededor de un 76,6% de los hogares de refugiados inmigrantes de Venezuela cuenta con una red pública de desagüe dentro de la vivienda, mientras que el 22,9% cuenta con una red pública fuera de la vivienda, como dentro también del edificio, que comparten todos. Tipo de alumbrado que posee la vivienda en la que reside, predomina el uso de la luz eléctrica en la mayoría de las viviendas ubicadas en las áreas geográficas. La energía para cocinar, bueno, la energía que es utilizada de manera predominante para poder cocinar es el gas, el GLP más conocido, y ellos lo usan un 93,7% de migrantes que usan esto, y en menor medida el gas natural, bueno, que es un precedente de un sistema de tuberías de un 8,6%. En la tenencia de Internet en el hogar, una proporción significativa de hogares de refugiados inmigrantes de Venezuela cuenta con este servicio de Internet en sus viviendas y un 36,5% no cuenta con internet en el hogar, ¿no? Ni estos equipos tecnológicos. Equipamiento del hogar. El 97,2% de los hogares de refugiados inmigrantes de Venezuela cuentan con teléfonos celulares. También destaca la tenencia de cocinas a gas, de televisores a color y refrigeradoras hasta congeladoras. Percepciones sobre principales necesidades. La encuesta nacional de la población venezolana recogió información muy importante respecto a estos, bueno, percepciones sobre la necesidad que no están siendo cubiertas en los hogares de estos migrantes venezolanos en el Perú. Las principales necesidades reportadas son acceso a salud, alimentos, generación de ingresos, ya sea empleos, alojamiento, educación, lo que es más que todo salud, ¿no? Lo que se puede ver. Al finalizar este informe académico, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Como se ha mencionado, ninguna población está lo suficientemente preparada ni para dejar su país de manera forzada, ni para acoger a un nuevo número de personas externas en poco tiempo. Por un lado, el Estado venezolano no es capaz de salvaguardar los derechos fundamentales de su población propia, obligando a una parte considerable de ella a que pueda migrar a otro país, ¿no? A que pueda salirse de su país. eh, los venezolanos, más que todos los migrantes, ¿no? Venezolanos, como son vistos culpables de estos problemas estructurales ya existentes en el país que radican, generan un rechazo hacia ellos mismos expresado a través de actos y discursos discriminatorios. Bibliografías y referencias electrónicas que hemos podido de diferentes medios poder acoger un poco, recopilar información para poder hacer o lograr hacer este informe académico, ¿no? Y gracias.